Efesios capítulo 5, verso 15. ¿Ya estamos allí? Leemos hasta el verso 18 de una forma antifonal. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Digamos gloria a Dios. Quiero compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón y lo he titulado Una fe que perdura en el tiempo. Y estaba pensando que los grandes imperios que existieron en la antigüedad hoy son historia. Crecieron, prosperaron, pero también se debilitaron y cayeron. Entre ellos Egipto, Babilonia, Asiria, el imperio medo-persa, el imperio macedonio, griegos, imperio romano, entre otros, sin ser los demás menos importantes. El mismo pueblo de Israel vivió tiempos de gloria. En los días de David y Salomón, el reino estaba unido y prosperó. Creo que fue la época de la grandeza del reino de Israel. Pero también hubo decaída, divisiones internas, bajo el contexto de una guerra civil. Se fraccionó entre el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. Pero también entre José y Moisés, la escritura no habla mucho de quienes se destacaron en ese tiempo. Cuando la Biblia describe que se levantó un faraón que no conoció, que no reconoció a José, que no tuvo en cuenta lo que hizo este hombre a favor del imperio, se levantó allí una generación. Y usted observa que entre José y Moisés, hermanos, no se habla sino que el pueblo entró en una esclavitud. No se habla mucho allí de quién se destacó allí, de cómo Israel se mantuvo allí. Al parecer, entre esa generación, que es una transición, no hubo alguien que se destacara. Y esto me da a entender a mí que las estructuras y los hombres creyentes también se pueden debilitar. El imperio babilónico fue bastante fuerte. El gran Nabucodonosor, hermano, extendió su imperio casi por el mundo que se conocía en ese momento. Lo que era Asia Menor, parte de Europa, África, y un imperio tan fuerte comienza a debilitarse por el orgullo y la vanidad de un hombre que se engrandeció. Y estaba pensando, cuando el hombre ignora a Dios, desafía a Dios. Conocemos una historia del gran barco que en su inauguración le colocaron un título que decía: ni Dios lo hunde. Oiga, qué desafío. ¿Cómo llama ese barco? ¿Y usted por qué sabe? Bueno, eso hace parte de la historia, ¿cierto? Pero mire la soberbia del hombre. Ni Dios lo destruye, porque era tal vez
la fabricación más grande que había en el momento. Un insigne de lo que es la tecnología de la navegación del momento. Y Dios no necesitó hundirlo. Mire cómo el mismo hombre en su soberbia cae. Y sabe, hermanos, que entre el último profeta del Antiguo Testamento, ¿cuál es el último profeta? Malaquías. Entre Malaquías hasta Juan el Bautista, 400 años, periodo conocido como el periodo del silencio o el periodo intertestamentario. Se llama así periodo del silencio porque durante ese tiempo no hubo profeta reconocido. No se escribió ningún libro inspirado que formara parte del canon bíblico, ni tampoco hubo revelación profética directa registrada. No significa que Dios no estuviera orando, sino que no habló. Y por eso se conoce como el periodo del silencio, 400 años. Y cuando uno va a la historia, fue lamentable para el pueblo de Dios esos 400 años, hermanos. Vivieron unas situaciones bastante adversas, humillantes, donde los hombres quisieron hacer algo, donde aún Israel quiso hacer algo por ellos, buscar la liberación, tanto de los griegos como de Roma, pero no estaba la ayuda de Dios, por eso no prosperaron. Es en ese periodo donde se levanta la familia de los macabeos, encabezada por Judas y Jonatán. Pero como no tenían la ayuda, la inspiración, la fuerza de Dios, hermanos, separados de Dios nada. El mismo David dijo: vano para salvar es el caballo y el jinete, o sea, lo humano. Y como Dios los dejó solo, pues nada de lo que ellos humanamente hacían prosperaba. Sus esfuerzos eran inútiles. ¿Sabe por qué? Porque no estaba Dios. Oiga, qué peligro no tener a Dios. Qué peligro es vivir sin Dios. Cuando el hombre quiere anular a Dios y quiere sobresalir por sus propios medios, no va a alcanzar nada. Realmente nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra fortaleza no proviene de nosotros. El que hace que las cosas, aleluya, funcionen, el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos ayuda, el que nos bendice, el que nos prospera, el que nos da la victoria, no somos nosotros, se llama Jesucristo. Es Dios. La gloria de Israel no era David. La gloria de Israel no eran los reyes. La gloria de Israel no era el sacerdocio, no era tampoco el ministerio profético. No, todo eso pasa a un segundo plano. Lo que hace que las cosas, aleluya, le funcionara a Israel era la gloria de Dios. Sin Dios no hay nada. Aunque los imperios sean fuertes, aleluya. Y cuando uno va a la historia se da cuenta, y no nos vamos muy lejos, lo que es Israel hoy, hermanos, no es por Israel. Lo que es la iglesia hoy no es por los hombres que han administrado la iglesia. Con todo lo que fue el ministerio profético, Elías, la escuela de los profetas. Y cuando uno puede evaluar cada uno de ellos, claro, fueron hombres que se destacaron por la fe. ¿Sabe que la escritura dice? ¿Y qué digo más?
porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron juegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron los muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios. Y a más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Pero escuche, y todos estos se mantuvieron firmes, no por ellos. Los que hicieron retroceder ejércitos no fueron ellos. Los que, sacaron fuerza de debilidad no fueron ellos. Los que alcanzaron promesas no fueron ellos. Aquí hay un sello, aleluya. El que hizo todas esas cosas fue uno, y fue Dios. Así que el reconocimiento no es para David, no es para Elías, no fue para Sansón, no fue para Eliseo, con todo lo que hizo el apóstol, aleluya, Pablo y los demás, que hicieron una cantidad de cosas. El mismo Pablo dijo, y no soy yo, es la gracia de Dios en mi vida, aleluya, la que ha hecho que yo pueda hacer lo que he hecho. La excelencia del poder no es mía, es de Dios, dijo Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Así que todos esos imperios, ¿sabe por qué cayeron? Estaba mirando la historia de Alejandro el Grande, el gran macedonio. El hombre que conquistó el mundo en 10 años es el conquistador más joven y más glorioso que tuvo el mundo antiguo. Derrotar un ejército de más de 2 millones de personas, como era el ejército medo-persa, la alianza media-persa. O sea, una alianza entre los iraníes y los turcos, Media y Persia. ¿Y sabe cuánto era el ejército de Alejandro? La historia dice que tenía un ejército de 10,000 personas. Calcule usted, 2 millones contra 10,000. ¿Quién tiene más ventaja? Y por eso se hizo grande Alejandro. Porque un ejército disciplinado pudo vencer la fuerza. Y eso me da a entender a mí que la disciplina vence la fuerza. ¿Sí ve? Pero ¿sabe por qué cayó el imperio macedonio? Porque Alejandro un día llegó, después de tener el mundo a sus pies, con una soberbia, y entró a una ciudad. Y alguien le dijo allí, había un cáliz con un licor, y ese cáliz lo llamaban el cáliz de los dioses. Y le dijeron, nadie ha podido beber ese cáliz en su totalidad. Y en la soberbia de Alejandro, 30 años tomó ese cáliz, porque él se creyó un dios y se bebió todo ese licor y se murió. Ahí muere Alejandro con esa soberbia. ¿Y sabe por qué se fracciona su imperio? Porque sus principales generales, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, se llenaron de orgullo para decir, nosotros vamos a comenzar a reinar. Y entre ellos se destruyeron, se dividieron el imperio. Y al fraccionarse llegaron los romanos. Es que uno, hermanos, si algo ama a Dios, la humildad. Y si algo desea Dios, hermanos, es que permanezcamos, vea. Porque aquí no somos nosotros. Usted tiene que ser consciente que usted depende es de Dios.
Separar a Dios de la vida, hermanos, es el inicio del fracaso. Y sabe, no quiero ser profeta de desaliento, pero sí quiero traer una alerta, porque queremos caminar sin Dios. Yo no sé, los que tienen algún vehículo, antes que el vehículo se apague, envía señales, se prende un piloto, ¿cierto que sí? Hay un piloto que le advierte a uno que algo está fallando, que algo no está bien allí. Y cuando yo ignoro, amén, esas señales, esas advertencias, ¿sabe qué pasa? Puedo dañar el motor, porque Él me está advirtiendo antes de, Él me está mostrando que hay algo que no está correcto, porque eso está diseñado para prevenir antes. Y sabe, hermano, que la iglesia tiene unas señales, y como creyentes tenemos unas señales que nos advierten cuando nosotros estamos separando a Dios. Y cuando yo ignoro esas señales, me voy a salir quemando. Yo hablaba en estos días con alguien y le decía, vea, nadie se aparta de la noche a la mañana. Eso no es que vino al culto hoy y mañana dice no vuelvo. No, ya hay algo que venía trabajando. Todos estos imperios se debilitaron, pero no se debilitaron de la noche a la mañana. No fue que Babilonia hoy estaba gobernando y al otro día chao, desaparece. No, eso es vea. Y así todos esos imperios van ocurriendo cosas que hacen que cada vez se vuelva débil. Pero sabe que el que está al lado sabe dar el paso, porque sabe que se está debilitando, pero este se debilita, pero este ¿qué? Se fortalece. Y a veces nos vamos debilitando en ciertas cosas y el enemigo sabe. Y sabe que la palabra dice para que el enemigo no gane ¿qué? Ventaja. Señales de advertencia espiritual en el creyente: pérdida del deseo de oración. Se apaga la comunión con Dios, la oración se vuelve carga, ya no hay tiempo, ya hacemos las cosas mecánicamente. La señal de la pérdida del deseo de la comunión con Dios. Otra señal: la palabra ya no me confronta. Leemos la Biblia, la escuchamos, pero no hay quebrantamiento, no hay cambio, no hay deseo de mejorar. Dios nos habla, nos exhorta y lo primero que decimos es: eso no es para mí, eso es para otro. La señal del corazón endurecido. Tercera señal, Efesios 4:19, se pierde la sensibilidad al pecado. Cosas que antes dolían ahora se justifican. Ahora decimos no es tan grave, todo el mundo lo hace, Dios entiende. Hermano, la humanidad es que somos débiles. Justificamos el pecado. Ya a lo bueno lo llamamos y a lo malo, una conciencia, dice la palabra, cauterizada. Porque ya no tenemos la capacidad de discernir entre hacer el bien y hacer el mal. La falta del gozo espiritual, Salmo 51, otra señal. Servicio sin pasión, adoración sin deseo, fe sin entusiasmo. Ya volvemos el culto algo rutinario. Pero ya el culto ya no es el culto racional, sino el culto de la costumbre. Voy a la iglesia porque es el día del servicio. Y otros ni vienen, porque ya normatizan todo. Les parece lo mismo si van o no van, si se congregan o no se congregan. Y el enemigo está ahí, mire, vea. Imperios, hombres fuertes, pero se van ¿qué? Se van debilitando. Sexta señal: poco interés por las cosas de Dios. Si sirvo bien, si me tienen en cuenta bien, hermano, no cuente conmigo para el servicio. Hermano, déjeme quietecito. Cuando el servicio a Dios, hermano, según San Juan capítulo 15, lo que hace es fructificarnos. Lea San Juan capítulo 15. ¿Qué hace Dios con el fruto? Lo limpia para que produzca ¿qué?
más. ¿Sabía usted que el servicio me santifica? Porque Dios me limpia para que mi fruto permanezca. Y es una forma de Dios, hermano, aferrarme. ¿Sí ve? Pérdida por el servicio. Apocalipsis 3:17, orgullo espiritual. Cree que todo está bien. Yo sé, yo estoy firme. Eso no me pasa a mí. Yo no necesito eso. Nos vamos volviendo profesionales. Hacemos las cosas por instinto. ¿Sabe que Saúl era el rey? Pero era el rey por instinto, porque ya Dios lo había desechado. Así que él seguía haciendo cosas de rey, pero no era el rey, porque ya Dios se había formado, ¿qué? Ya había nombrado uno conforme a ¿qué? Así que él tenía una investidura, pero esa investidura simplemente era algo formal, pero ya Dios lo había desechado. Y a veces tenemos la investidura como cristianos, o el título de cristianos, pero sí que estamos lejos de ser cristianos. Nos pasa lo que dice Isaías, que en aquel día muchos simplemente querrán decir: permítenos llevar ¿qué? Tu nombre, pero nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra justicia. No nos interesa comprometernos con Dios, simplemente decir que somos cristianos, pero lejos. Y la palabra de Dios dice: no todo el que me diga, sí, porque usted puede decir que es cristiano, pero falta si Dios dice que tú eres cristiano. Porque unos hombres se atrevieron a decir que eran cristianos, y hasta los mismos demonios le dijeron a esos hombres: ustedes no son ningunos cristianos. Porque a Pablo conocemos y Jesús sabemos quién es él, pero ustedes quiénes son. No hagan lo que ustedes no les corresponde hacer, les dijeron los demonios. Porque una cosa es que yo diga y otra cosa es que él. Porque la palabra de Dios me dice que el que nos confirma es ¿quién? Dios. Es Dios. Aleluya. Así que la iglesia de hoy enfrenta 3 retos y quiero concluir con esos 3 retos. No sea que siendo heraldos terminemos eliminados. Porque si los grandes imperios se debilitaron, ay hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Porque un día David, cuando vio morir a Saúl, ¿sabe qué dijo David? ¿Cómo han caído los valientes? Y la gloria del Señor ha perecido. ¿Cómo han caído los valientes? No queremos ver hermanos caer. No queremos ver hombres que tengan apariencia. Porque una cosa es lo genuino y otra cosa es la apariencia. La apariencia es aquello que parece ser, pero no es. Pero lo genuino es. Y nosotros no podemos parecer a ser. Somos. Y ese es el reto de la iglesia hoy. El reto de la iglesia hoy, lo que hoy enfrenta 3 retos. Número 1, mantener una fe viva y verdadera. Porque una cosa es una fe viva. Cuando hablamos de algo vivo, ¿qué es, hermano? ¿Qué es una fe viva y verdadera? Una fe viva es algo que no está muerto, que tampoco está agonizando. Hay creyentes que están agonizando, que están en cuidados intensivos, y hay que salir de allá. Salga de allá. Permita que el Espíritu Santo, que es el oxígeno que nos da vida, aleluya, otra vez sople en nosotros para que nos motive, nos avive. Algunos están respirando el mundo, otros están respirando cosas artificiales. ¿No ha escuchado usted que hay personas en el hospital con vida qué? Que es una vida artificial, que ya él no puede responder y necesita un aparato para que lo mantenga conectado y ese aparato lo pueda mantener con vida. Pero el día que desconecten ese aparato, ¿qué pasa?
Quiere decir que la vida no es de él, la vida es de ese aparato. Y hay personas que están como así. Aleluya. Y qué bueno que podamos comprender que hoy necesitamos una fe viva, pero también verdadera. Una fe genuina. Una fe que venga de parte de Dios, que es el autor y consumador de la fe. Una fe que me mantenga a mi hermano con gozo, con esperanza, con entusiasmo, aleluya. Que me permita ver las cosas como son. Que me permita llamar las cosas como son. Que me permita tener, aleluya, la visión de Cristo. El día que yo quite la mirada de Cristo, me voy a dar cuenta, mi hermano, que no era yo. Es que no en vano la Biblia dice, ya no vivo yo, es Cristo. El motor de todas las cosas se llama Jesucristo. Y si no es Jesucristo el que motiva mi vida, ¿qué me va a motivar a mí? Así que el primer reto que enfrenta la iglesia hoy es mantener una fe verdadera y viva. El segundo reto, vivir los principios enseñados por Cristo. Y aunque no hay tiempo, pero yo lo invito a leer Mateo capítulo 5 al 7. Ahí están los principios. Esos principios sobre los cuales el Señor edificó el reino. Aleluya. Porque Jesús no está dando reglas para hacerse salvo, sino describiendo el carácter, la justicia y la vida de los que ya son salvos y están en el reino. Porque si alguien vive los principios, son los que estamos en el reino. El mundo no vive los principios porque está fuera del reino. ¿Qué ocurre si usted se va para otro país? ¿La ley de Colombia, la constitución de Colombia le sirve allá o no le sirve? ¿Y por qué no le sirve? Porque es que la ley funciona es en Colombia, porque fue dada en Colombia. Si yo me voy para Estados Unidos, ya me tengo que sujetar es a la ley de allá, a las normas de allá, los principios de allá. Yo dejo estos para hacer esos. Cuando nos convertimos al Señor, dejamos los principios del mundo para hacer los principios del reino. Así que los principios del reino los viven ¿quiénes? ¿Los que están fuera o los que están adentro? ¿Sí ve que es diferente? Entonces, si yo estoy en el reino, vivo los principios del reino. Dios no le exige eso a los que no están. Es a los que. Cuando usted no vive los principios del reino, usted está desconociendo. ¿Sí ve? Desconociendo la autoridad. Usted está diciendo Dios. Por eso en el reino de Dios el principio es fe y obediencia. Y cuando usted lee Mateo capítulo 5 al capítulo 7, se da cuenta que las bienaventuranzas no describen emociones, sino la condición espiritual de los que estamos en el reino. Pobres en espíritu, dependencia total de Dios. Los que lloran, sensibilidad al pecado. Los mansos, fuerza bajo control. Hombres de justicia, deseo continuo de santidad. Misericordiosos, el reino se refleja en compasión. Limpios de corazón, integridad interior. Pacificadores, reconciliadores, amén. Y aquellos que sufren por ser perseguidos, fidelidad ante las adversidades. Mire que ya es diferente. Y por eso el Señor dice, bienaventurados son. Así que el gran reto que tiene todo cristiano de hoy es vivir los principios enseñados por Cristo. De lo contrario, se cumple lo que dice el capítulo 7, que es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Todo aquel que oye estas palabras y no la hace, no hizo nada, porque edificó su casa sobre ¿qué? Vinieron los problemas, los ataques, vino el desanimador, vino la dificultad, vino una cosa, vino la otra, y como era apariencia porque estaba en la arena, se le derrumbó la casa. ¿Y a cuántos se les ha derrumbado la casa? Pero todo aquel que hace estas palabras, oye estas palabras y las hace, edificó su casa ¿dónde? Con principio, la roca.
Vino lo mismo, mire, lo que afectó la casa en la arena fue lo mismo que afectó la casa en la roca. Pero como estaba en la roca, ni los problemas, ni las dificultades, ni las adversidades, al punto que Pablo dice en Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni espada, ni enfermedades, ni hermanos, ni dificultades, nada me va a separar del amor de Dios que es que en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué nada me va a separar? Porque estoy edificado ¿en qué? En la roca. Edifica tu casa en la roca, porque los grandes imperios cayeron todos. Y eran fuertes y se creían indestructibles, y el Titanic ni Dios lo destruye. Escuché una vez decir a un hermano: de aquí no me saca nadie. Y ¿cómo es que dice? Me sacan con los pies. ¿Y sabe qué lo sacó? Un hermano que dejó un chicle en una silla, y ese día fue estrenando un pantalón. Hermano, lo que le estoy diciendo es verdad. Como dijo Pablo, en verdad en Cristo digo, no miento. Y ese hermano decía: no me saca nadie, ni prueba ni nada. Y un jovencito, el que haya sido, dejó el chicle ahí tan en el puesto, y ese día vino bien bonito, bien elegante, bien titino, se sentó ahí y tan se le pegó el chicle, y cuando él se fue a levantar esto, muchachos, se le dañó el pantalón, no volvió a la iglesia. Y era el que decía que no lo sacaba nadie. Y era el que decía: de aquí me sacan con los pies hacia adentro, y de aquí para el cielo, y ni el diablo ni nada. Y lo sacó un chicle, porque engañoso más que todas las cosas. Algunos dicen: no, hermano, yo tengo el don de la continencia, y se le sale quemando la resistencia y termina adulterando. ¿Sí ve? Y hermano, yo soy el hermano que premiaron porque era el más humilde de la iglesia, y ya todos los días llegaba con la medalla, perdió la humildad. ¿Sí ve? Esto no es de hablar, esto es de vivir, esto es de principios, esto es de estar edificado en la roca que es Cristo. Esto es demostrar el cristianismo. Aleluya. No solamente cuando las cosas marchan bien, cuando todo está, aleluya, en el orden. Esto es vivir también cuando las cosas no andan bien, cuando los problemas, cuando los ataques, cuando las dificultades. Como dijo David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y Pablo también lo dijo: sé vivir teniendo y no teniendo, sé vivir en abundancia y en escasez, sé vivir con salud y sin salud. ¿Sabe por qué? Porque todo lo puedo es en Cristo. No soy yo, es en Cristo que me fortalece. Aquí lo podemos todo en. Pero cuando yo me creo que soy mucho, no soy nada. Y eso es lo que Pablo dice: si tú crees que eres alguien, di mejor que no eres nada. El día que el lucero de la mañana dijo: no, aquí yo no necesito a Dios y yo puedo ser Dios, el Señor le dijo: venga, mijito, aquí el grande soy yo, y aquí el que gobierna soy yo. Así que si no te quieres someter a mi autoridad, en el trono solo hay uno, y yo no lo comparto con nadie. Así que hasta luego. Y lo expulsó. Usted no depende por usted, y no piense que sin Dios puede vivir. Vea, hermano, esto se sigue moviendo y este universo sigue funcionando. ¿Sabe por qué? Pero el día que Dios diga: hasta aquí llega este universo, ay, hermano, esto no lo hace funcionar el hombre. Hasta ahí llega. Porque esto no funciona por el hombre, esto funciona. Así que el gran reto que tengo yo es vivir los principios enseñados por Cristo. ¿Qué tanto vives esos principios? El amor al prójimo, el amor a los enemigos. Aleluya. ¿Qué tanto vives eso? ¿O es simplemente oidor, pero no hacedor? Ahí se la dejo. Y el tercer reto es aguardar la esperanza bienaventurada. Eso es un reto que tiene la iglesia hoy. Eso es un reto. Porque muchos ya ni creen eso. Algunos
piensan que eso, como dijo Pedro, ¿por qué ustedes piensan que el Señor retarda su promesa? Porque otros dicen, ¿dónde está la venida del Señor? Y mire que desde el día que se hizo este universo, esta tierra, todas las cosas permanecen como hasta el día de hoy. No ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años. Pero el Señor no retarda su promesa, según como algunos, gloria a Dios que no son todos. Pero si usted hace parte de esos algunos, ay hermano, hay un piloto que te está mostrando que es falta de fe. Hay un piloto que me está marcando, ojo, ya no crees. Nos hemos endurecido, nos hemos vuelto duros de cerviz, tenemos comezón de oír, ignoramos las cosas. Y sabe, hermano, que los avisos siempre se colocan antes de y no después de. Peligro, curva peligrosa, ¿está allá o está acá? Peligro, puente caído, ¿qué tal que la coloquen allá? Pues nos matamos. ¿Dónde coloca? Desvío, carretera en mal estado, acá, para que usted se desvíe y no siga por ahí. Pues hermano, aprenda las alertas de Dios, que Dios siempre advierte acá para que usted allá no se dañe. Hoy poder decirle al Señor Dios, examíname, ¿cómo estamos? Tal vez hay que volver a los principios, tal vez hay que volver a Dios, tal vez hay que pedir perdón a Dios, porque no le creemos como debe de ser, porque realmente nuestra justicia, oiga, que no se vaya a parecer a la de los fariseos, porque Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los, y los fariseos no eran inmorales, eran personas que manejaban una justicia propia, una justicia para ser vistos, una justicia de hacer, pero no para Dios, sino porque se paraban en las principales plazas, en las puertas principales para hacer ¿qué? Vistos. Pero ellos no eran inmorales, porque los fariseos oraban. Lo que pasa es que la oración no era como debía de ser, y ellos diezmaban porque el Señor les dijo, eso era necesario hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Si ve, y eran personas que estudiaban la escritura, lo que pasa es que la interpretaban para ellos, pero no para Dios, pero tenían justicia. Y Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entrarán en el reino de Dios. O sea, cambien esa actitud, porque esa no es. Eso hay que hacerlo, sí, pero con la justicia de Dios. Y aquí nos tenemos que parecer es al dueño. Aquí nos tenemos que parecer es al que nos ha formado. Aquí nos tenemos que parecer es, aleluya, al Señor Jesucristo, porque fuimos hechos es a imagen y semejanza de ¿quién? De Él.